una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente, y estas cambian conjuntamente a una tasa constante, y es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. Una distribución bidimensional es aquella en la que a los individuos les corresponden los valores de dos variables, que estos se le conocen como el par x y y si representamos cada uno de los valores como coordenadas de un punto, el conjunto de todos ellos es llamado como nube o punto de diagrama de dispersión. Y sobre la nube de puntos puede trazarse una recta que se ajusta a ellos lo más posible, que esto es conocido como recta de regresión. A continuación se les va a mostrar un ejemplo. Y bueno, aquí ya tenemos los ejemplos de distribución normal bidimensional. Y el primer ejemplo es: las notas de 10 alumnos y alumnas de una clase en matemáticas y en física han sido las siguientes. Se pone una tabla de matemáticas y física y con las calificaciones de matemáticas que son 7, 6, 4, 5, 9, 10, 3, 1, 10 y 6. Y en física son 8, 6, 3, 6, 10, 9, 1, 2, 10 y 5. Y dice: representa los datos mediante una nube de puntos y di cuál de estos valores te parece más apropiado para el coeficiente de correlación de 0,23, 0,94, menos 0,37 y menos 0,94. Entonces aquí, como podemos ver abajo, ya aparece la solución, que ya está la nube de puntos ya realizada. Y dice: viendo la representación, observamos que el coeficiente de correlación es positivo y alto, por lo tanto R es igual a 0,94, que aquí lo tenemos en los datos y lo podemos ver, del 0,94. Entonces pasaríamos al segundo ejemplo, que es: un grupo de 10 amigos se han presentado a una prueba de oposición. Anotaron el número de horas que dedicaron a estudiar la semana antes del examen y la nota obtenida en la prueba. La información se recoge en la siguiente tabla. Entonces ponen igual, como en el anterior, una tabla con las horas de estudio y las notas que sacaron. Y las horas de estudio son 29, 21, 15, 10, 15, 20, 30, 18, 20, 25 y 16. Y las notas son 9, 7, 5, 2, 7, 8, 8, 6, 5 y 4. Dice: representa los datos mediante una nube de puntos e indica cuál de estos valores te parece más apropiado para el coeficiente de correlación. Entonces aquí vemos que aparece 0,92, menos 0,44, menos 0,92 y 0,44. Y aquí, igual como podemos ver, ya está hecha la nube de puntos en la tablita que se encuentra aquí abajo. Dice: observando la representación vemos que el coeficiente de correlación es positivo y bajo, por lo tanto R es igual a 0,44. Y como lo podemos ver, igual aquí están los datos, 0,44. Entonces pasaríamos al último ejemplo, que es: en una empresa de televenta han anotado el plazo de entrega en días que anunciaban los productos y el plazo real también en días de entrega de estos, obteniendo la siguiente tabla. Entonces igual se pone la tabla con el plazo anunciado que se anunció en la tele y el plazo real que se tardan. Y el plazo anunciado son de 5, 10, 7, 5, 5, 5, 10, 5, 10 y 10. Y el plazo real son 3, 3, 12, 3, 5, 2, 3, 4, 7 y 6. Y dice: representa los datos mediante una nube de puntos e indica cuál de estos números te parece más apropiado para el coeficiente de correlación. Igual como los anteriores ejemplos que aparece aquí: 0,87, 0,2, menos 0,87 y menos 0,2. Igual como podemos ver, aquí ya está hecha la nube de puntos en esta gráfica. Y dice: vemos que la relación entre las variables es ligeramente positiva pero muy baja, por lo tanto R es igual a 0,2. y lo mismo, igual aquí podemos ver en los datos que nos aparece el del 0,87 está al lado del 0,2, que es la relación entre las variables que está en este ejemplo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el intervalo de confianza y pruebas para el coeficiente de correlación. Bueno, primero les voy a explicar lo que es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada, el cual nos permitirá calcular
dos valores alrededor de una medida muestral. Los valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. En cuanto a las pruebas del coeficiente de la correlación, pruebas para el coeficiente de correlación es la medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Análisis de correlación. Este coeficiente se simboliza en la letra R. Bueno, vamos a hacer lo que son los ejemplos de intervalos de confianza y las pruebas para el coeficiente de la correlación. Primero vamos a hacer lo que es la fórmula de intervalos de confianza. Antes de eso necesitamos saber lo que es la fórmula. Esa sería lo que es la fórmula de intervalos de confianza. Bueno, ya de ahí vamos a hacer lo que es el ejemplo. Dice, se desea estimar la medida del tiempo que un corredor emplea para completar un maratón. Para ello se han cronometrado 10 maratones y se ha obtenido una media de 4 horas con una desviación típica de 33 minutos. Eso es igual a 0.55 horas. Se desea obtener un intervalo de 95% de confianza. Aquí sería como ya nos dieron lo que son los datos, aquí vamos a sustituir todos los datos para sacar lo que es la fórmula. Bueno, primero para obtener el intervalo no tendremos más que sustituir todos los datos de la fórmula a los datos que ya habíamos sustituido anteriormente. Aquí el intervalo de confianza sería la parte de azul de distribución que queda sombreada en todo lo que sería en azul. Esto sería lo que es el intervalo. Los dos valores acotados estos serían los dos correspondientes de las líneas rojas. Esos son los de que están a los lados. La línea central que parte la distribución entre dos series de verdadero valor poblacional. Eso sería donde está la gráfica, eso sería la mitad de lo que son los intervalos. Es importante redactar que en este caso, dado que la función de designar la distribución n es igual a 0,1, nos da la probabilidad acumulada desde izquierda hasta el valor crítico. Teníamos que encontrar el valor que nos desea de la izquierda, entonces ese sería el valor, el 0.965%. Esto es igual al 1.96%. Bueno, y ahorita le explicaré un poquito sobre lo que son las pruebas para el coeficiente de la correlación. Eso sería lo que es la fórmula. Ya de ahí sería lo que es ya de aquí comenzaríamos lo que es el ejemplo y así empieza el ejemplo. Se sabe que el valor del cliente diario de un núcleo de población acude a un centro comercial. Depende de la distancia entre ambos. Los datos de seis centros comerciales y la distancia a núcleo de la población de lo siguiente. Aquí sería lo que es la tabla, dice lo que es el número de clientes más la distancia. Y lo que te está pidiendo en el problema, hallar la medida de cada variable. En primer lugar, colocamos ambos valores en la tabla donde en la última fila realizamos la suma. Eso sería lo que sería la X de los clientes y eso es de las tiendas, que sería la Y. Se hacía toda la suma y sería 28 de la X de los clientes y de la Y que sería de las tiendas serán 156. De ahí serían las medidas de la X, que será igual a la suma de los valores de la X entre el número total de los datos. Y para eso necesitamos lo que es esta fórmula. Y dice, el número total de datos es igual a 6. Son los datos de todos que tenemos. Y la suma de todos los valores de X lo obtiene de la última fila de la primera columna de la tabla. Por lo tanto, la medida de X es 6. La medida de Y sería igual a la suma de los valores de Y entre el número total de los valores. Sería lo mismo. En total, los dos datos tenemos 6. Aquí sería lo que es la suma de la X. X es igual a 28 de la suma total de todas las X entre 6 entre el número de datos que tienes. O sería el 4.66. Y bueno, ya por último haremos lo que es la suma de la Y, que sería el número de todos los datos que tenemos de 156 entre el número de datos que nos dieron, que sería 6, es igual a 26. Y eso sería todo lo que son los ejemplos de intervalos de confianza y las pruebas para el coeficiente de la correlación. Es el error de medición. El error de medición se define como la diferencia entre un valor medido y un valor verdadero, en el cual varios instrumentos pueden obtener este error, ya sean tanto digitales como manuales. Aquí hablaremos sobre los errores de medición.
Los errores de medición son los valores que se obtienen entre el valor verdadero o exacto de lo que se mide y el valor que se obtiene al medirlo. En lo cual existen causas de los errores de medición, que están los errores sistemáticos, que se presentan de manera constante a través de un conjunto de lecturas. Un ejemplo de ello sería el defecto del instrumento de medición, como el cronómetro. A veces algunos pueden venir muy acelerados o muy despacios, en el cual no cuentan los números o el tiempo como es. Otro ejemplo de ello sería la mala calibración, que al momento, por ejemplo, esto en la báscula, al momento de pesar, no saldría pues el peso exacto, o saldría de más peso o saldría de menos peso. Y el error de la escala es aquel que no se puede ocupar una jarra como un vaso de precipitado, ya que darían distintos valores respecto a algunos estudios en química o en algún otro tipo de empleo. Errores circunstanciales. Estos están los estocásticos, en los cuales son como las temperaturas, que sería pues más el medio ambiente, lluvias, calor, viento. Entonces, por eso los termómetros vienen en una parte de cristal encerrados para así poder medir la temperatura, ya que este no puede estar expuesto al aire libre, porque si en algún dado caso, en algún momento, puede pegar el aire o puede hacer calor y puede afectar el sistema de esto o puede dar un resultado erróneo. Y los de paralaje son aquellos de medición que comete el error el humano, ya que al momento de estar sirviendo en un vaso o en una jarra, midiendo un líquido, al momento de moverlo puede o subir o bajar el nivel y tomar un valor que no es correspondiente al que esté en una base plana y no se mueva. Los cálculos. Aquí nos dice que calcular el error absoluto o relativo y el error porcentual de las siguientes medidas. Tenemos aquí las siguientes medidas. Es 10.57, 58, 10.54, 10.53, 10.59 y 10.57. Y nos da un valor de referencia de 10.56. El error absoluto. El error absoluto nos dice que es EA es igual a valor medido menos el valor de la referencia. Entonces aquí podemos observar que sería 10.57 menos 10.56 y esto nos da un resultado de 0.01. De igual manera en el 10.58 le restamos el menos 10.56 que es el 0.02. De igual otra manera 10.54 menos 10.56, esto nos da un resultado de menos 0.02 y 10.53 menos 10.56 y esto nos da un resultado de menos 0.03 y eso así sucesivamente en cada uno de los valores que nos dieron. Al calcular el error absoluto nos permite saber cómo se encuentra dicha medición con respecto al valor de referencia. Y un error absoluto negativo indica que el valor de la medición fue de menor al valor de la referencia, el cual que son dos cosas muy distintas que debemos aprender a analizar o observar en algún dado caso que se nos presente este tipo de valores. El error relativo. El error relativo dice que es ER es igual a error absoluto menos el valor de referencia. De igual manera es 0.01 entre 10.56 y esto nos da un resultado de 0.000946 y el otro valor es 0.02 entre 10.56 y esto nos da un valor de 0.01893. El tercer valor es 0.02 entre 10.56, esto nos da un resultado de 0.001893 y así sucesivamente hasta acabar con los valores. El error porcentual. El error porcentual nos dice que error porcentual o EP es igual al error relativo por 100. Esto significaría que multiplicaríamos el 0.000946 por 100 y eso nos da un resultado de 0.09%. Todo valor relativo lo multiplicaremos por 100 para poder obtenerlo
en porcentaje. Y esto nos dice que pues al multiplicarlo por 100 solamente se recorrería el punto decimal dos dígitos o dos números. Y así sucesivamente para poder obtener el porcentaje de cada uno de ellos. Y el porcentaje de error. El porcentaje de error nos dice que sumamos todos los porcentajes y los dividimos entre el número de porcentajes que son. Entonces sumaríamos todos los porcentajes entre 6. La suma de todos los porcentajes nos da 1.1% y lo dividimos entre 6. Y este nos da un resultado de 0.18%. Y esto sería el error de porcentaje. Y pues eso sería todo. Espero que hayan entendido el concepto y el video de los ejemplos. Y eso sería todo de mi parte.